Muy buenos días a todos y todas. Encantado de estar aquí. Me llamo Carlos Madrigal, soy de Barcelona. Nací ahí, Dios me hizo nacer ahí. No lo pude elegir yo, pero en una familia católica, muy católica, poco diferente de como sois aquí de católicos en general, en Cataluña, pero sí, muy practicantes. Conocí al Señor en el año 80, junto con la que ahora es mi esposa, Rosa Mari. Tenía yo 20 años, mi esposa 19. Nos casamos en el 22, tuvimos un hijo en el 23 y en el 85 nos fuimos para Turquía. ¿Qué es eso de Turquía? ¿Quién sabe dónde está Turquía? ¿Alguien sabe dónde está Turquía? A ver, ¿qué está más cerca de nosotros? ¿Turquía o Francia? No. A ver, si ustedes son creyentes, si somos creyentes y tenemos una Biblia, hay una Biblia por aquí, aquí hay una Biblia, detrás hay unos mapas y en esos mapas aparece, ¿qué es lo que aparece? Turquía, los viajes del apóstol Pablo. Entonces, todo creyente, si lo es de verdad, y si tiene una Biblia, claro, ahora como la llevamos en el móvil y todo eso ya no, pero tenemos a Turquía cerca del corazón. ¿Os suena Éfeso? ¿Os suena Galacia? ¿Os suena Capadocia, Bitinia, Ponto, Tarso, el Éufrates, el Tigris, el monte Ararat? ¿Os suena todo eso? Las 7 iglesias del Apocalipsis, Harán de los caldeos, de donde venía Abraham, la isla de Patmos. ¿Os suena? Todo eso está en Turquía. Ahora, Turquía fue la cuna del cristianismo y las misiones, pero se convirtió en el cementerio del cristianismo. Cuando fuimos en el año 85, era un país de 62 millones de habitantes ya entonces, ahora tiene 85, 2 veces España. El territorio del país es 1,5 veces España. España tiene 500 y pico mil kilómetros cuadrados, Turquía tiene 750.000 kilómetros cuadrados, perdón. Pero una población de 62 millones. ¿Saben cuántos creyentes había entre 62 millones? Menos de los que hay hoy aquí. Turquía es el país más grande, menos evangelizado del mundo. El país que fue la cuna del Evangelio se ha convertido en el cementerio del Evangelio. Y ahí hubieron cristianos, y hubieron muchos cristianos, pero los mataron. Llegamos a este país, ¿tenéis un manto para...? Sí. ¿Dónde está ahora? Hay un señor, no sé si lo conocéis por las noticias, que es este señor que aparece ahí. Sí, Erdogan. Vale. Y lleva ya 21 años en el poder y cada vez está islamizando más el país. Así que el tema que quiero tratar hoy es ¿por qué este señor está ahí? Porque Dios lo ha puesto. Y diremos, pero ¿cómo puede Dios poner a un señor que está cerrando el país para el Evangelio? Pues a veces el Señor, que es más sabio que nosotros, ¿verdad? Eso espero, pues si no lo tenemos claro, el Señor, que es más sabio que nosotros, hace las cosas de forma que nos sorprenden, pero que en definitiva son más eficaces para el Evangelio. En Daniel capítulo 2, versículos 20 al 21, dice así, bueno, hasta el 23. Daniel habló y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey se nos ha dado a conocer. Él
es quien cambia los tiempos y las edades. Él es quien quita y pone reyes. Esta era la fe de Daniel, esta es la fe nuestra. Aquellos que han sido quitados del poder, ¿quién los ha quitado? Dios. Aquellos que están hoy en el poder, ¿quién los ha puesto? Dios. Entonces Dios puso a Hitler en el poder. Dios ha dado al ser humano la autoridad para gobernarse. En ese sentido, Dios permite a veces que algunos tiranos suban al trono. Pero en definitiva, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso es lo que nos interesa cuando pensamos en aquellos que gobiernan países y parece que en vez de favorecer el Evangelio, lo impiden. Pues ahí hay algo que creo que todos nos sabemos muy bien, ¿no? El Padre Nuestro. ¿Ha habido aquí alguno era católico antes y practicante? Bueno, yo de pequeñito porque mi familia me obligaba, ¿no? Te tenías que ir a confesar. Y entonces te confesabas, decías tonterías, ¿no? Que si me he peleado con mi hermano, que es esto, que es lo otro. Y entonces el cura que te decía, reza 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías, ¿no? Algo así. Y entonces el Padre Nuestro ya uno, Padre Nuestro que te los santificados sean tu nombre, que nosotros venga tu voluntad, el terreno como el Padre Nuestro, que para ir más rápido y acabar cuanto antes, ¿no? Nos lo sabíamos de carretilla. Pero el Padre Nuestro dice cosas muy interesantes, no lo conocemos, dice, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Él es quien quita y pone reyes, y Él es quien nos invita a orar como: venga tu reino. ¿Por qué? ¿Simplemente porque quiere que lo repitamos o porque eso va a tener efectos en el mundo? La oración puede transformar el mundo. Pues Dios nos está invitando, no solamente cuando hay elecciones en algunos países usando el voto, que también, pero sobre todo orando, nos está invitando a influir en las más altas esferas, incluso de los países, poder cambiar la historia de algunos países. Y esto es un poco de lo que os quiero hablar hoy. Tenéis una foto ahí de nuestra familia, un servidor, a mi izquierda Rosamari, que es mi esposa, y a la izquierda de Rosamari Marcos. Es nuestro hijo que tenía 10 meses cuando fuimos a Turquía. ¿Alguien que tenga 10 meses por ahí? ¿Cuántos meses tiene nuestra? Menos. 9 meses va a cumplir. Pues mira, nos lo llevamos así a Turquía, sin saber turco, sin saber que nos íbamos a encontrar ahí, sin saber si habrían médicos, hospitales. Bueno, habían, ¿no? Pero ¿y si se pone enfermo? ¿Qué hacemos? Y todo eso. Pues el niño ha crecido un poco, porque ahora tiene 39 años. Y yo no tenía ninguna cara entonces, ¿no? Algo ha pasado desde entonces. Ahí nos nacieron nuestro hijo segundo, Tamer. Tamer es un nombre turco. Le pusimos un nombre turco. Él ha nacido en Turquía, pero no es de nacionalidad turco. Él es médico ahora y está sirviendo también al Señor en Turquía. Y luego nació Lidia. Y luego Mark se ha casado con Annalise. Tienen 3 hijos. Tamer se ha casado con Mónica. Mónica es del Salvador. Annalise es de Estados Unidos y todos somos del mundo. Entonces ahí están nuestros hijos sirviendo al Señor en ese país para que los veáis. Ahí veis Turquía. Turquía es este país que está aquí en verde, muy grande. O sea, y Turquía se puede comer. De hecho es el heredero del Imperio Otomano, era un imperio muy, muy poderoso. Y Dios nos ha permitido ahí establecer en el país 14 congregaciones, y ahora estamos también empezando en Bulgaria y en Moldavia a formar iglesias en ese país. Turquía es un país musulmán. El 99,9% de los habitantes es musulmanes, aunque hay algunas iglesias ortodoxas. ¿Os suena eso de la iglesia ortodoxa? La iglesia griega ortodoxa. Hay iglesias armenias,
Hay incluso alguna iglesia católica, pero es para los europeos que viven ahí, italianos, franceses, etcétera, son pequeñitas, son minorías todos. Todos juntos forman menos del 0,01% de la población, imaginaros, somos como una gota en medio del océano. Para que me creáis, cuando fuimos a Turquía éramos más jóvenes. Ahí arriba estoy yo, con mi hijo Tamer, no tenía ni una cana entonces, y mi esposa, Rosa Mari, con nuestro hijo Marc mayor. Y claro, ¿qué sabíamos nosotros de misiones? Nada. Habíamos leído así alguna biografía, Hudson Taylor o William Carey, y es lo poco que sabíamos. Sabíamos que el Señor nos había llamado a ir a ese país a predicar el Evangelio. Y bueno, no sé cómo sois aquí, pero en Cataluña somos muy de nuestra manera. El pastor, cuando ya nos íbamos, nos vendimos un piso para podernos ir para allá, porque ¿dónde íbamos a sacar el dinero? El único que teníamos. El pastor reunió a los varones de la iglesia para que nos dieran una palabra de ánimo. Yo tenía entonces 25 años y mi mujer tenía 24. Hablaron tres, me acuerdo de dos. Uno dijo, yo con 25, mi mujer con 24, dijo, yo pienso que nadie debería salir a un país tan arriesgado antes de cumplir 35. O sea que eso era la palabra de ánimo. Y la otra, también fue una palabra muy buena, nos dijo un hermano, Carlos, si fracasas, que no te dé vergüenza volver a casa. Tenían todas las esperanzas puestas en nosotros. O sea, como podéis ver, una palabra de ánimo de verdad. Entonces yo digo que salimos a ese país como Don Quijote de la Mancha a luchar contra los molinos de viento, sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Pero ¿sabéis lo que sabíamos? Que lo sabéis vosotros también. ¿Quién nos llevaba ahí? ¿Quién iba con nosotros? ¿Quién nos iba a abrir camino? ¿Y quién nos iba a ayudar en una tarea que parecía imposible? Hoy por hoy hemos conseguido no solamente establecer varias iglesias, sino edificar la primera capilla reconocida oficialmente por el gobierno de Turquía por primera y única vez en su historia. Esto era algo impensable. Construir una capilla en medio de Estambul. Estambul es una ciudad enorme, y que el gobierno la reconociera. Y en parte, ¿cómo se inició todo eso? Con una monja, diréis, sí, ¿y la monja qué tiene que ver? Estuvimos viviendo en Turquía muchos años como turistas. Nosotros no tenemos la nacionalidad, incluso no teníamos la residencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada 3 meses salíamos del país a Grecia, salíamos, vamos a decir, un viernes por la noche a las 11 de la noche, porque claro, tienes que entrar al día siguiente, y entrábamos el sábado a la 1 de la mañana, y así había cambiado la fecha del... Y entrábamos y salíamos. Al principio lo hacíamos con los niños, que esto era también muy embarazoso, muy costoso. Pero al final, como antes, no sé si recordáis que antes, por ejemplo, los niños estaban inscritos en el pasaporte de los padres, no tenían un pasaporte aparte. Entonces salíamos mi esposa y yo en fechas distintas, y así era como si los niños hubieran... Porque en Estambul nieva cada año, y nosotros teníamos que salir bajo cero, diremos Grecia, Turquía, nos parecerá calor, palmeras, camellos y turbantes. Pues no, nieve por todos lados. Está el monte Ararat, que tiene nieves perpetuas, ¿no? Entonces, una de las ocasiones que yo salía solo, salí con una monja española. Y claro, hablando de qué haces tú en Turquía, qué haces no sé qué. Entonces la monja me explicó que ella había venido para trabajar de enfermera en un hospital, pero que el gobierno turco le había dicho que como enfermera no le podían dar permiso de residencia, pero que si iba al consulado turco en Grecia se lo podían dar como religiosa. Entonces yo dije, pues nosotros que estamos haciendo el primo aquí, porque estamos en Turquía, como medio escondidos, como medio temerosos, y resulta que como religioso se puede pedir
el permiso de residencia. Y ahí nació la idea de empezar a recaudar fondos, de empezar a buscar los medios legales para poder construir una capilla, que la tenéis ahí. Esa es nuestra capilla en Estambul, esa imagen que veis ahí, con una capacidad para 200 personas, la primera capilla construida desde los 100 años que tiene la República en el país y que fue aceptada por el gobierno. En una época en que el gobierno de Turquía estaba expropiando a la Iglesia Ortodoxa, que tiene apoyos internacionales, y a la Iglesia Católica, o sea, edificios que tenían ellos vacíos ya, se los estaba quitando de las manos. Y el Señor nos dice, edificad una capilla. ¿Y nosotros quiénes éramos? ¿Y de dónde íbamos a sacar el dinero? ¿Y cómo íbamos a conseguir todo eso? Pues el Señor es el que puede cambiar la historia de los países. Y yo a ver si me voy a cargar esto de tanto caerle la tapa. No sabemos nunca de qué formas Él nos puede mostrar el camino, pero lo que es seguro es que Él tiene maneras sorprendentes. Por entonces, a principios de los años 90, mi esposa estaba dando clases de español en una universidad de Estambul. En el año 92, como sabéis, se celebraron los Juegos Olímpicos, ¿dónde? En Barcelona. Y entonces uno de los alumnos que tenía mi esposa era el hijo de este señor. Este señor fue el jefe de policía de Estambul. Y él había acabado con el tráfico de droga en todo el país. Tiene un nombre muy interesante, se llama Saadettin Tantan. Y este señor, aparte, era el presidente de la Federación de Lucha Greco-Romana del Comité Olímpico Turco. Suena muy largo, pero bueno, ya me habéis entendido. Los turcos son buenos en lucha grecorromana, levantar todo lo que está tortas, son buenos. Entonces este señor le dice a mi esposa, voy a ir a Barcelona, y vosotros sois de Barcelona. Entonces, ¿me podríais dar algún contacto para alguien que me mostrara la ciudad? Entonces yo llamé a mi mamá, que vive en Barcelona, y mis hermanos, y le dije, mira, va a venir este señor que es el presidente de la Federación de Lucha Greco-Romana del Comité Olímpico Turco, y es un señor importante, a ver si lo podéis recibir, si viene a casa, hazle una buena comida, que se acuerde, le lleváis a visitar la ciudad. Y así fue. En el año 92 nosotros apenas empezábamos a orar para poder construir una capilla y poder registrarla, etcétera. En el año 99 ya habíamos comprado el terreno, habíamos comprado el edificio y estábamos haciendo los trámites para que el gobierno aceptara esa. Y este señor se presentó como candidato a la alcaldía de Estambul. Claro, Estambul es como un país entero, tiene 20 millones de habitantes. Tú entras por una parte de la ciudad, sigues conduciendo 80 kilómetros y sales por el otro lado de la ciudad, o sea, tiene una extensión de 80 kilómetros la ciudad. Estambul tiene más habitantes que toda Grecia junta. Estambul tiene más habitantes que toda Bulgaria junta. Estambul tiene más habitantes que toda Rumanía junta. Son países. Entonces, alcalde de Estambul y nosotros orábamos. Porque claro, conocíamos al señor orábamos, Señor, por favor, que este señor lo hagan alcalde, que lo escojan, que nos abran las puertas, y no parábamos de orar en la iglesia. ¿Saben qué pasó? Que no lo eligieron. Y entonces, pues nos quedamos así, con 2 palmos de narices. Pero, por entonces hubo un terremoto en Turquía. Recuerdan, el año pasado hubo un terremoto, pero en el año 99 hubo otro terremoto. Y nosotros empezamos a otra iglesia en la zona precisamente donde estaba el epicentro del terremoto, a 70 kilómetros. Y este señor, que no lo hicieron alcalde de Estambul, entonces lo eligieron ministro del Interior. Entonces nosotros orábamos por un alcalde y el señor nos dio un ministro. ¿Qué es más, alcalde o ministro? Entonces, ¿qué dice el Señor? Aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y bueno, habíamos empezado una iglesia en la zona del terremoto, y entonces vino la policía, y a los que estaban ahí, unos turcos, había un hermano americano también, pero que parecía turco, que repartían ayudas, los pusieron a
a buen recaudo, que se dice, ¿no? Les dijeron de todo menos bonito y nos cerraron la iglesia, dijeron que ahí no se podía, un local que habíamos abierto, no se podía hacer, y entonces yo encontré a través de un conocido que era periodista el teléfono del ministro del Interior, y entonces lo llamé y le dije: ¿qué tal, señor ministro? ¿Se acuerda de mi mamá, aquella comida que le hizo? Dice: sí, ¿cómo está su mamá? Y tal y cual. Y entonces yo le expliqué, le dije nuestras condolencias por los muertos, porque hubieron muchos muertos, pero resulta que tenemos una iglesia en Smith, que es como se llama la ciudad, y ha venido la policía y ha hecho esto y ha hecho lo otro. Y entonces él me dijo: no te preocupes, déjame ver qué puedo hacer. Al día siguiente llegaron los policías, todos así circunspectos, ¿no?, que se dice, ¿cómo les podemos ayudar? Quitaron el sello de la iglesia y lo dice: nos pueden ayudar quedándose lejos de aquí, cuanto más posible. Y de esta forma, aquel que pone y quita reyes permitió que una iglesia, que la policía, en un país 99.9% de musulmanes, que dijo: jamás podréis establecer una iglesia aquí, ahí establecimos la iglesia. Pero más interesante todavía, ¿dónde establecimos esa iglesia? En una ciudad que hoy se llama Izmit, pero que resulta que esa ciudad, que está a 70 kilómetros de Estambul, en el año 300 fue la capital del Imperio Romano. Se llamaba Nicomedia, y allí había un palacio, el palacio del emperador Diocleciano, año 300 después de Cristo. Diocleciano fue el emperador que más persiguió a los cristianos. Durante 300 años, saben, ¿no?, los cristianos que los echaban a los leones, los hacían antorchas vivientes, todas esas cosas. Pues de 10 olas de persecución que hubo, la más cruenta fue la de Diocleciano. Dicen los historiadores que Diocleciano mató a tantos cristianos como los otros 10 emperadores juntos, se imagínense. Y Diocleciano erigió una columna con una inscripción que decía: Diocleciano, el emperador que ha borrado el nombre de los cristianos de la faz de la tierra. Hasta ese punto odiaban. Bueno, resulta que en esa ciudad donde hubo el terremoto y luego vino la policía y nos selló el lugar y luego llamamos al Señor que se hizo ministro y nos abrió la iglesia, resulta que la iglesia, ahí donde compramos una casita para hacer iglesia, justo enfrente se cayeron algunos edificios y ¿saben qué salió debajo? El palacio de Diocleciano. Nuestra iglesia, que ahora está ahí, está justo delante del palacio de Diocleciano, que ha desaparecido. Y aquel que dijo que él había borrado el nombre de los cristianos es el que ha desaparecido ahora, y ahí donde él tenía su palacio que hay ahora, una iglesia cristiana que continúa alabando el nombre del Señor. Así que el Señor es quien pone y quita reyes, y Él puede hacer las cosas de su forma soberana a pesar de nuestra debilidad. Lo hizo porque nosotros éramos muy poderosos. ¿Qué estaba el Pentágono con nosotros? No. A mí me detuvieron en el año 88 por primera vez, también me trataron bien y me preguntaban, ¿no? Dice, ¿usted trabaja para la CIA? Digo, no. ¿Para el KGB? No. ¿Para el Mossad? No. Dice, ¿y para la inteligencia española? Digo, no sé si tenemos inteligencia siquiera en España, pero el asunto es que yo era un pobre españolito que estaba ahí, no éramos nadie. Pero ¿quién está a nuestras espaldas? El Señor, que pone y quita reyes. Así que este emperador, que fue el dominador del mundo, era el máximo, imagínense, como un Biden o como un Putin hoy. El gran dominador del mundo ha desaparecido, pero ahí se sigue alabando y adorando el nombre del Señor. En el año 2006, por fin, y este es uno de los periódicos de mayor tiraje en Turquía, como si ahora dijéramos El País, La Razón, el ABC, La Vanguardia, no sé cuál, aquí los periódicos que más se leen, que recoge la noticia, esa es nuestra iglesia en Estambul, la capilla que construimos, que recoge la noticia sobre nuestra iglesia. Y como sabéis turco, ¿verdad? Ahí podéis leer,
Turk, ¿qué quiere decir Turk? Turco quiere decir, ¿no? ¿Sabéis turco? Kilise, ¿qué puede querer decir kilise? Iglesia. ¿Y açıldı? Ya nos hemos perdido. Entonces, se ha abierto la primera iglesia turca. Y esto salió en todos los canales de televisión y salió en todos los periódicos. Y ahí están unas imágenes de nuestra iglesia. Algo que jamás hubiéramos pensado nosotros cuando íbamos a Turquía, que fuera a ser posible. En el año 2015 llegamos al punto que establecimos buenas relaciones con el alcalde de nuestro distrito en Estambul. Estambul tiene 17 alcaldías, son como 17 poblaciones juntas. El distrito nuestro, que se llama de Maltepe, tiene unos 2 millones de habitantes, o sea, 10 veces Jerez, Barcelona, como Barcelona mismo. Y entonces establecimos buenas relaciones y en el año 2015 conseguimos tener una celebración de Navidad. Aquí estoy yo. Y esta multitud no son creyentes ninguno, todos son musulmanes. Una celebración de Navidad en la plaza con la mezquita principal y la jefatura de policía. Yo, que había estado en la cárcel, en el 88 pasamos de la cárcel a la plaza pública a poder estar predicando a 3.000 personas en un país cerrado al Evangelio. Y aquí están todos, si lo ven, no se ve mucho, pero están con las manos así. No son pentecostales, son musulmanes. El musulmán, en vez de orar así, ora con las manos abiertas. Entonces ahí yo los estoy invitando a orar para recibir el espíritu de la Navidad. Porque, a ver, en el Corán, ¿alguien ha leído el Corán? No. El Corán es el libro de los musulmanes. También dice que Jesús nació de María sin tener un padre y que fue como Adán. Entonces sabemos que Jesús es el postrer Adán. Entonces yo les explicaba, ¿por qué Dios enviaría un segundo Adán? Para hacer un nuevo principio. Porque todo lo que se estropeó con el primer Adán, el segundo Adán vino a repararlo. Y ustedes también lo conocen, lo saben, lo creen, les digo. Por lo tanto, no es cuestión del cristianismo contra el Islam o los musulmanes contra los cristianos. Es cuestión de, ustedes saben, nosotros sabemos, que Dios envió a Jesús como un segundo Adán para darnos una segunda oportunidad y darnos salvación de todo aquello en lo que el primer Adán había metido la pata. Entonces les animé a orar. Y no es que se conviertan las multitudes, pero es una manera de que ellos le abran el corazón a Dios. Y así pudimos testificar. Esto no se pudo repetir porque al año siguiente hubo un intento de golpe de Estado y, en fin, nunca más ha podido ser. Pero de ser aquel que le preguntaban si la CIA, si el KGB, si el Mossad, si la inteligencia española, a poder estar en una plaza pública, y ahí viene una grúa con una cámara de televisión en los canales de televisión del país, predicando el Evangelio. ¿Quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién lo consiguió eso? ¿Yo? ¿Un servidor? ¿Un menda que decíamos antes? No, nunca se me había pasado por la mente algo así, pero ¿quién lo consiguió? Aquel que pone y quita reyes. A raíz de la iglesia, del reconocimiento, de las noticias, durante 10 años yo he estado en canales de televisión turca, una vez al mes o cada 2 meses, en programas de debate, como si dijéramos ahora La Sexta, el Canal 3 o la Antena 3 o canales de ese tipo. Aquí estoy debatiendo con el decano de Estudios Islámicos de la Universidad de Estambul. Y ese soy yo, un poco más joven. Porque esto fue en el año 2010. Han pasado unos añitos desde entonces. Y estamos hablando, este es uno de mis libros, yo tengo 18 libros escritos en turco. Habría traído alguno, pero les iba a costar de leer un poco, ¿no? Entonces, este tiene 770 páginas. Es un libro de defensa de la fe cristiana, porque ellos atacan la fe cristiana. Bueno, y ahí estábamos hablando del Evangelio de Bernabé. ¿Han oído hablar del Evangelio de Bernabé? Sí. Es un evangelio de la Edad Media, escrita por un musulmán, donde Jesús dice, después de mí vendrá un profeta que se llamará Mahoma. Entonces discutíamos si es verdad, si no es verdad. Y aquí estoy hablando con este señor. Este señor
se sabe la Biblia de memoria. No penséis, un musulmán no sabe nada, no. Estábamos hablando, había un periodista, había un profesor de sociología, no recuerdo quién más, y estaba él. Y entonces los otros decían, es que en su Biblia también dice que después de Jesús vendrá Mahoma. ¿Lo dice en la Biblia? Dice que sí el hermano. ¿En la suya lo dice? A ver, no dice en la Biblia, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga Mahoma, él os guiará toda la verdad. ¿No lo dice? Pues ellos dicen que sí. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Cuando venga, ¿qué? El Paracletos. Y el Paracletos dicen que significa el alabado. ¿Y Mahoma qué significa? El alabado. Por lo tanto está diciendo, después de mí vendrá otro, ahora no os lo digo todo, él os guiará toda la verdad y se llamará el alabado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos hacemos musulmanes todos? Ahora, yo le estaba diciendo, no, porque ahí no dice Paracletos, que la palabra no significa el alabado. ¿Cómo es el alabado en griego? Perícletos. Que se parece, ¿no? Paracletos y Perícletos. Pero no es lo mismo la magnesia que la gimnasia, ¿verdad? Entonces yo le digo, no significa eso. Y además dice que es el Espíritu Santo, que está con vosotros y estará en vosotros. ¿Sabéis lo que dijo el profesor de Estudios Islámicos de la Facultad de Estambul? Dijo, el señor Madrigal tiene razón. Y siguió. Porque en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1? Él no abría una Biblia, lo estaba diciendo de memoria. ¿Qué dice? Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si pecaremos, Paracletos tenemos para con el Padre a Jesucristo. Entonces dijo, sí, el señor Madrigal tiene razón, el Paracletos es Jesús y no Mahoma. O sea, imaginaros el tema. Pues así hemos podido estar 10 años dando testimonio a millones de personas en el país. Pero todo tiene un precio. Yo llevo 2 años en España porque a mí me han echado del país, al final. Me han catalogado de amenaza para la seguridad nacional. A mí y a otros tantos hermanos. Hay unas 100 familias que han tenido que abandonar el país, porque estamos catalogados de terroristas. Si tienen razón, aquí, invitándome, no saben lo que han hecho. A ver, me abro. Hubo un año que habían amenazas del Estado Islámico y que iban a poner bombas en nuestra iglesia, en Semana Santa. Entonces nosotros estamos debatiendo, ¿no? ¿Hacemos el culto, no hacemos el culto? Decidimos hacer el culto. Siempre tenemos 2 equipos de policía, 2 patrullas de policía en la puerta de la iglesia para evitar ataques. Aquí tienen patrulla de policía, aquí enfrente. Bueno, pues ahí sí. Y entonces ese día estábamos en la celebración de Semana Santa y entraron unos señores con gabardinas así, barbudos, con el casquete musulmán. Íbamos mirando si esto estaba muy abultado o no estaba muy abultado, a ver qué iba a pasar, con un susto en el cuerpo. Y entonces, de repente, uno dice en español mexicano, para entenderlo. Carlos Madrigal, donde eran unos hermanos que habían venido de México, muy inteligentes, y se les había ocurrido ir al Gran Bazar de Estambul, comprar vestimentas típicas del país y vestirse como terroristas. No, ellos no pensaban que estaban vestidos como terroristas, ¿no? Pero encima llevaban unas barbas así. Bueno, dimos un respiro de tranquilidad cuando vimos que no eran terroristas. Me han echado del país. Yo he intentado por todos los medios contactar a todos los políticos. Incluso he hablado con Josep Borrell. ¿Saben quién es Josep Borrell? Para explicarle mi situación, el alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ¿no? Y aquí estoy hablando con el Feijóo turco. ¿Sabéis quién es el Feijóo? La oposición, ¿no? Y aquí estoy hablando con el Feijóo turco para explicarle mi situación, a ver si podía hacer algo. Y él me dijo, mira, lo siento, le dije que mi mamá, que está en España, que tiene 88 años, y que ahora si yo abandono el país, ya no me dejan entrar más,
Y claro, mi mamá en cualquier día, Dios no lo quiera, pero... Bueno, él me dijo, es que no podemos hacer nada porque a nosotros también nos tildan de terroristas y tal y cual. Solamente nos hicimos la foto, luego la foto en grupo y tal. Al final, cuando me iba, dice, dele muchos recuerdos a su mamá. Le tocó el corazón lo de la mamá. Pero ahí no pudimos hacer nada. ¿Es que Dios tiene las manos atadas? No. Es que Dios pone y quita reyes, aunque algunos no nos gusten. Llegamos a un país donde no habían creyentes. Hoy tenemos, entre todas las iglesias que hay en el país, el 5% de los creyentes del país. Nuestras iglesias reúnen unos 500 creyentes. Eso es una bendición increíble. Eso es un milagro del Señor. Eso no es mérito de nadie. Eso es obra suya. Él lo único que busca es que personas que estén dispuestas a ir a orar. Venga a tu reino. Por una extraña razón que yo no entiendo, Dios, en vez de actuar de forma soberana, sin depender de nada ni nadie, ha decidido colaborar con nosotros, incluso depender de nosotros, porque Él quiso predicar por la locura, anunciar el Evangelio por la locura de la predicación. No envió a sus ángeles, no envió a nosotros. Y también está pendiente de que nosotros le digamos, venga a tu reino, que oremos creyéndolo para actuar en el mundo. Pero así conseguimos ver pues algo que tampoco hubiéramos imaginado. Otra cosa que Él nos llevó a hacer es construir un centro de retiros en Troas. Troas aparece en la Biblia 4 veces, ahí tenemos un centro de retiros. También es una historia larga, yo no sé cuánto tiempo ya me queda, pero a través de visiones, sueños, muchas cosas increíbles, también el Señor nos ha ayudado porque no hay ningún lugar para las iglesias en el país. Hubo el terremoto este año también. Esto es la iglesia de Antioquía, una iglesia abierta también por una hermana española de Barcelona, que se fue abajo y hemos estado construyendo casitas y cabañas de 25 metros cuadrados. Hemos construido unas 300 para ofrecer a las personas que se han quedado sin hogar. Más de 2 millones de personas se han quedado sin casa. Y han muerto unas 250.000. Esto pasó el año pasado. Así que el Señor nos ha permitido trabajar en todas estas cosas. Ahora, y para concluir, ¿qué quiere decir venga a tu reino? Nosotros en Turquía los hermanos oran, venga a tu reino. Pero algunos hermanos empezaron a decir, cuanto más le pedimos al Señor que el país se abra, que venga un avivamiento, más se cierra el país. Que es que el Señor no nos contesta las oraciones. Más le pedimos que ponga a otro, y en vez de poner a otro, este Señor se vuelve más duro. ¿Qué es que el Señor no contesta las oraciones? Y le decía, todo lo contrario. Esta es la forma del Señor de contestar las oraciones. ¿Por qué? Por mucho tiempo, el corazón de los turcos ha estado cerrado, muy cerrado. Pero ¿qué ha pasado? Cuando hay un corazón duro, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo Él ablanda los corazones duros? A veces con mano dura. Yo digo, no le estamos pidiendo venga a tu reino. ¿Y a dónde va a venir el reino? A los corazones. Pero si los corazones están duros, no puede venir, no puede entrar. Entonces, ¿qué hay que hacer antes con los corazones? Entonces hay que ablandarlos. Entonces el Señor está utilizando esto para ablandar los corazones. Lo que pasa es que a veces pensamos que eso de que venga a tu reino es como frotar la lámpara de Aladino para darnos 3 deseos a nosotros. Y no, es para que su reino, su gloria, su voluntad, su plan se realice. Así que Dios está obrando ahí. Nosotros tenemos la capilla abierta cada día y cada día entra gente ahí. Cada día entra gente ahí preguntando por qué. Porque cada vez están más decepcionados del Islam. Están más decepcionados de la dureza. Están más decepcionados de las presiones del gobierno. Y buscan un algo y saben de Jesús. Y quieren saber más de Jesús. ¿Qué significa venga a tu reino? Significa que venga a los corazones lo primero. Significa señales y prodigios, ¿no? Si yo por la mano, el dedo de Dios echo a los demonios, es que el reino de los cielos ha venido entre vosotros. Y Dios hace milagros y prodigios en Turquía también.
¿Qué quiere decir? Ir al cielo. Venga tu reino, es que nosotros nos vayamos al cielo. A veces la iglesia evangélica hemos pecado un poco de eso. De pensar que lo único que importa es que un día vamos a ir al cielo. Y sí, importa, claro que importa. Pero no, Dios no nos enseñó, Jesús no nos enseñó a orar. Vayamos a tu reino. No, ¿cómo nos enseñó a orar? Venga a tu reino aquí. Lo que hemos de buscar y procurar es que venga el reino de los cielos aquí. Es la segunda venida, venga a tu reino, habla de la segunda venida del milenio. Hay quien cree en el milenio, hay quien no cree en el milenio, hay unos que dicen que vendrá antes, otros que dicen que vendrá después. Yo sé que vendrá. Y sé cuándo no vendrá. No sé cuándo vendrá, pero sé cuándo no vendrá. Cuando alguien sale y dice, el Señor Jesús vendrá en ese día, en tal día y tal hora, digo, ese es el único momento que no vendrá. Porque dice, nadie sabe el día y la hora en que vendrá, ¿no? Pero orar, eso también es orar para que el Señor regrese a la tierra. Significa cosecha, avivamiento. Orar por el reino de Dios para que el reino de Dios se extienda por los corazones entre muchos y muchos vengan a la fe. Significa la iglesia. Esto es el reino de Dios. Nosotros somos un consulado del reino. Somos una embajada del reino. Somos un representante del reino. Individualmente y corporativamente para todos. Significa procurar igualdad y justicia en el mundo, ayudar al que ha sufrido un terremoto, al que ha huido de una guerra, al que se ha quedado sin nada. Significa eso. Significa también intercesión y apoyo por los que van a otros países. Orar por ellos. Nosotros somos conscientes de que han habido cientos de personas orando fielmente por nosotros durante décadas. Eso es lo que ha abierto las puertas. Y han habido cientos de hermanos y hermanas apoyando fielmente, con poco, con mucho, no importa. Y eso es lo que ha abierto las puertas. Y por último, significa, y el Evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Significa que hemos de predicar el Evangelio a todas las naciones. De la oración del Padre Nuestro, lo que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro son cosas que solo puede hacer Dios, no las podemos hacer nosotros. Yo puedo hacer que venga el reino, yo puedo hacer que venga tu gloria, yo puedo hacer que sea glorificado en el cielo como en la tierra, no. Son cosas que puede hacer Dios. Lo único que puedo hacer, hay una cosa que dice en el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas como nosotros puedo perdonar a mis deudores. Eso es muy importante. En realidad esa es una de las claves que trae el reino. ¿Hay alguien que no hayas perdonado en tu vida? Eso es un candado. A veces pensamos que el reino ha de venir porque de repente se ha de eclipsar el sol, han de caer las montañas. No, a veces el reino no viene, no porque Dios no lo pueda hacer de forma portentosa, sino porque nosotros tenemos candados en nuestro corazón. ¿Como qué? No perdonar a alguien, a un vecino, a un pariente, a alguien que nos ha hecho daño. Que seguramente tenemos razón, no estoy hablando de eso. Pero bueno, de todas estas cosas que significa venga tu reino, esas que tengo en amarillo son las que podemos hacer nosotros. ¿Yo puedo hacer que Jesús entre en los corazones? No. Puedo hablar a los corazones. Pero yo, abrirle el corazón aquí, aunque lo opere, ¿no? Y le abra el corazón, como mi hijo cuando era pequeño, dice, ¿tú ya le has dicho a Jesús que entre en tu vida? Y dice, no. Dice, ¿por qué no? Dice, porque él es grande y si entra, exploto. Tenía 2 años. Entonces, no le podemos meter a la fuerza a nadie, eso lo va a hacer Dios. Las señales y prodigios, podemos orar por ellas, pero ¿quién es el autor de las señales y los prodigios? Dios. Ir al cielo, es Él quien nos llevará al cielo. La segunda venida la podemos provocar. Solamente dice, vivid y orad de tal manera que no os pille en invierno, o que podáis acelerar ese proceso. La Iglesia, lo que sí podemos hacer es nosotros trabajar por la igualdad y la justicia social. Eso lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es interceder y apoyar a los misioneros. Eso sí lo podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer es llevar el Evangelio a todas las naciones. Eso sí lo podemos hacer. Y eso es lo que yo os quiero animar
igual lo estáis haciendo, que lo sigáis haciendo, que lo hagáis en mayor medida, que sepáis que los recursos son del Señor y que lo poco o mucho que nosotros le podemos dar, Él lo multiplica de forma sorprendente. Así que si nos podemos poner en pie y tener una oración, pedirles un tema muy concreto, y es nuestros hijos que están ahí, que no los pongan en la lista de expulsión, porque ellos son españoles, no son turcos, y también, igual que me han echado a mí del país, los pueden echar a ellos y a otros tantos. Así que es muy importante, de momento ellos están ahí, no hay ningún problema, que construyamos un escudo de oración alrededor de ellos para que el Señor siga cumpliendo su plan y su propósito. Y nada más agradecerles esta oportunidad. Espero que no se olviden de este señor de las canas que vino aquí a hablar de Turquía, pero sabiendo que estamos todos... Esta semana el Señor me hablaba por 2 versículos. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero luego dice en el Salmo, en Dios haremos... Así que nada podemos hacer por nosotros mismos, pero en Dios podemos hacer proezas. Dios puede y de hecho hace sus proezas a través de nuestras vidas.